siempre, cerramos con la reseña de la jurisprudencia tributaria relevante. Hoy también tenemos mucha jurisprudencia que queremos compartir con ustedes. Como siempre decimos, esta reseña la hacemos como alerta para informarles a ustedes por dónde pasan los grandes lineamientos. Le adjuntamos un resumen de la posición, por supuesto que después cada uno podrá analizar el caso en profundidad de acuerdo a lo que pueda llegar a requerir. Y comenzamos hoy en esta reseña con una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, el caso Saravia, donde la Cámara dispone a hacer lugar al amparo y ordenar a la FIB a proceder la habilitación de la quit del actor y a la exclusión de la base EPOC de contribuyentes no confiables. Un tema que lo venimos resaltando en diversas actuaciones, fundamentalmente en este caso la Cámara de Tucumán hace hincapié en las garantías y derechos constitucionales, lo que demuestra el accionar arbitrario y legítimo de la administración tributaria, y en base a esto entonces dispone a hacer lugar a la pretensión del contribuyente. En el caso ENRE contra Edesur se plantea el tema de la prescripción de la multa, básicamente ante las dos posiciones, la posición de la prescripción de la multa de los 2 años, según el Código Penal, el artículo 62, o según lo que establece el Código Civil y Comercial, el artículo 2560 de 5 años. Esta es la posición que en definitiva ha tomado la Cámara. Y en el mismo sentido, en el Tribunal Fiscal, en la causa Aereje, esta es una sentencia de la Sala B del Tribunal Fiscal, donde también se llega a la conclusión que la prescripción de la multa, en este caso por defraudación fiscal, opera en los 5 años y no en los 2 años del Código Penal, tal cual establece en forma expresa la ley ritual. El tema de los 2 años, como ya hemos dicho en oportunidades anteriores, resulta de aplicación para los impuestos locales, pero no para los nacionales, tal cual estamos viendo en esta información. Y de la Cámara Federal, Contencioso Administrativo de la Sala 1, el caso Roca Argentina, hay un tema importante que se refiere a las infracciones formales previstas en el artículo 39.1, o sea, primer artículo a continuación del artículo 39 de la Ley de Procedimiento, en el sentido que si la información de los grupos de entidades multinacionales es aportada por otro país y no por el contribuyente, quien incumple esta obligación, igual se configura la infracción del artículo 39, a pesar que el fisco cuente con esa información, pero de otro organismo, que justamente son las entidades multinacionales. De esta manera se revoca la resolución del Tribunal Fiscal que había establecido un criterio distinto. También acá tenemos una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, esto del mes de mayo del 2023, en el caso Cristian, donde existe una revocatoria de la medida cautelar solicitada por la FIB por inhibición general de bienes ante la imposibilidad de trabar embargo preventivo, pues el fisco omitió justificar las razones fundadas para su procedencia. Acá está en consideración el artículo 111 de la Ley de Procedimiento, el tema del embargo preventivo, y en este sentido el juez, hay un aspecto que machaca, que es en que no basta con que el fisco sustente su posición en el artículo 111, sino que debe invocar las razones fundadas para que, en definitiva, juegue este embargo preventivo, cosa que no pasó
en la situación y por lo tanto revoca la medida cautelar que había sido dada en primera instancia. Un interesante planteo nos viene de la Justicia Civil, Comercial y Contencioso Administrativa Federal de La Plata, número 4, en la causa Rossi, que se refiere al pago por vía de retención. El pago por vía de retención, a los efectos de su repetición, ¿es espontáneo o es a requerimiento? La posición que ha tomado el juzgado es que no ha habido un procedimiento bilateral, porque en definitiva ha sido el agente de retención que ha retenido el impuesto correspondiente, con lo cual el particular, el contribuyente, nunca pudo elegir entre abonar o no el impuesto. Desde ese punto de vista, el impuesto fue retenido sin consulta previo y de ahí que la jurisprudencia señala que mal puede considerarse al pago espontáneo al monto dinerario que se quita directamente desde ese punto de vista. Interesante antecedente porque esto define justamente la repetición posterior. Y hay un caso del Tribunal Fiscal muy interesante, el caso Arena del Tribunal Fiscal Sala B. En definitiva, acá se discute la multa por omisión del aporte solidario, pero más allá de eso hay un aspecto que también entra en discusión sobre el aspecto del aporte solidario, a pesar de no ser el tema en cuestión. Vamos a ver primero cómo fueron los hechos para comprender la resolución que se toma. El contribuyente presenta la declaración informativa, la declaración jurada informativa que correspondería del ACE y declara que el monto total es inferior al mínimo exento de los 200 millones de pesos. Inclusive informa que ha hecho una donación a los hijos, esto es en la declaración jurada informativa, una donación a los hijos como consecuencia de la participación accionaria en una sociedad uruguaya, en definitiva a los que son herederos forzosos, lo cual se encuentra certificada por escribano público. Es importante que esta donación se había realizado dentro de los 180 días anteriores a la entrada en vigencia, o sea, durante el periodo de sospecha. La administración tributaria hace un análisis de esta situación y considera que ese activo que había sido, esos bienes que habían sido restados, nos referimos al paquete accionario, es incorrecto, el contribuyente decide acoger a esta posición, pagar, y luego la administración tributaria lo que hace es un sumario de multa por omisión, por no pagar el impuesto correspondiente y no presentar la declaración jurada correspondiente. Y este es el tema que en definitiva se tiene que discutir. En primer lugar, dado que hay dos aspectos que acá se discuten, llega a la conclusión que hay un error excusable. Como consecuencia del error excusable, se revoca la multa por omisión, pero nos resulta muy importante el análisis que hace el Tribunal Fiscal sobre justamente esa donación de la participación societaria uruguaya a los hijos, porque en definitiva el tribunal dice que esto ya no formaba parte de los bienes del contribuyente y que no bastaba para la administración tributaria para impugnarlo con el sola designación del periodo de sospecha que se había realizado tal operación, sino que además debía el fisco, la administración tributaria, sostener cuáles fueron las razones por las cuales consideró que se había
generado tal situación, lo cual en definitiva no lo hizo. O sea, esto abre una discusión importante respecto de las donaciones en el periodo de sospecha, y este argumento es realmente muy importante, el del Tribunal Fiscal de la Nación. El caso Palmero, también un caso interesante, el Tribunal Fiscal de la Sala B. Acá el tribunal dispone revocar la determinación de oficio en impuesto a las ganancias, son cuentas en el exterior, al no existir un incremento patrimonial no justificado, toda vez que el saldo anterior corresponde a un periodo fiscal prescripto. Entonces, no habría base de comparación para determinar ese incremento patrimonial no justificado. Interesante también este antecedente. Y en el mismo sentido, el Tribunal Fiscal, esto es en la sala C, del 14 de julio, se revoca otra determinación de oficio, en este caso por ganancias y bienes personales, también por cuentas en el exterior, al cargarse la evaluación de un fondo en forma incorrecta por un valor de 100 veces más al que correspondía. Es una carga manual que se había realizado a pesar de tener la información del banco, y por eso también corresponde la revocatoria de esta acción. De la Cámara Federal de Mendoza, de la Sala A, en el caso José Cartelone Construcciones Civiles, un caso realmente interesante de habeas data, donde la Cámara de Mendoza en la Sala A llega a la conclusión de la procedencia de la acción de habeas data, en el sentido que la AFIP debe rectificar sus datos consignados en la base de datos, esto es la resolución 4164, respecto de obligaciones tributarias que habían sido contraídas por causa o título anterior al concurso preventivo, es decir, que al haber una inconsistencia en esa información, obviamente la justicia termina concluyendo la procedencia de esta acción de habeas data para que la AFIP modifique esa información que era incorrecta. También en el Tribunal Fiscal tenemos una causa curiosa, una asociación, Mara Asociación Civil, plantea esta asociación un recurso de apelación contra la actualización y los valores del monotributo del periodo 2023, pero en definitiva el Tribunal Fiscal llega a la conclusión que es incompetente porque no se dan las condiciones que abren la competencia en un recurso de apelación. En este caso que estamos mencionando ahora, San Paolesi, de la Cámara Federal de la Sala 4, tenemos un reencuadramiento de la multa en omisión fiscal en el caso de la determinación sobre la base de diferencias detectadas entre ingresos declarados y las acreditaciones bancarias. La FED había utilizado esta presunción, hace el análisis entre las acreditaciones bancarias, los ingresos declarados por el contribuyente, observa una inconsistencia, en base a esto hace una determinación, le aplica la multa por defraudación fiscal, pero aquí juega la doctrina de la Corte Suprema, que ha establecido que estas presunciones son hábiles para la determinación tributaria, pero no para la aplicación de sanciones por sí solas, porque aquí la administración tendría que ahondar su investigación para llegar a convalidar cuál fue la conducta ardidosa del contribuyente y no con la aplicación exclusiva de la presunción. Hay también una sentencia del Tribunal Fiscal, el caso Leirado Guide, una confirmación de la multa por omisión ante la presentación tardía de la declaración jurada. Recordemos acá un aspecto que implica una modificación en el artículo 45 por la ley 27430 del año 2017. El momento de consumación de este delito está dado por el vencimiento general establecido para la presentación de la declaración jurada. Si se da la conducta infraccional, o sea, la no presentación de la declaración jurada y el no pago del impuesto, estamos en el artículo 45. Pero acá tenemos que señalar
que el artículo 49 de la Ley de Procedimiento, cuando establece la exhibición o reducción de sanciones, establece que si esa declaración jurada, tanto sea original como rectificativa, se presenta fuera de término, pero antes de la comunicación de la orden de intervención, corresponderá la exhibición de toda responsabilidad penal. Obviamente, si es con posterioridad, esa norma no resulta de aplicación como en este caso. Y en Paraná, fíjense que de la Cámara Federal de Paraná también tenemos, en el mismo sentido que vimos en Tucumán, la confirmación de la resolución del juez de grado de hacer lugar al amparo, ordenar a la FIP la habilitación de la quid correspondiente, también basado en argumentos similares que habíamos visto en Tucumán. De la Cámara Federal de la Sala 3, el caso Orsili, un caso realmente muy interesante, un contribuyente que se encontraba inscrito en el monotributo, la FIP le requiere ganancias y bienes personales, el contribuyente intenta decir que a esos efectos también juega la inscripción como contribuyente porque estaba inscrito en el monotributo, posición que no es coincidente con la posición de la FIP, que dice que a los efectos de cumplir con las disposiciones legales corresponde la inscripción de cada impuesto para ser tenido como tal a los efectos de la prescripción quinquenal. Y esta es la posición que a su vez toma la Cámara. No es suficiente la inscripción en el monotributo para que a su vez produzca efectos de inscripción en ganancias y bienes personales, y en este sentido triunfó la posición del fisco. Caso realmente interesante. Respecto de la notificación electrónica, la validez de la notificación electrónica, ya hemos visto en anteriores reuniones algunos antecedentes, pero ahora vamos a ver un tema distinto. Acá se plantea una nulidad de la notificación electrónica porque la FIP no realizó el aviso de cortesía que prevén las normas correspondientes. La alzada, en este caso la sala 5, ya se había expedido respecto del tema, en el sentido que la falta de la recepción del aviso de cortesía en modo alguno afectaba la validez de la notificación electrónica que había sido dirigida al usuario. En este sentido, el Tribunal Fiscal sigue la línea de la Cámara de Apelaciones. Y un caso que también nos resulta interesante, que proviene en este caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, la Sala B, es la revocatoria de una clausura en el caso de una comanda valorizada ante la falta de comprobación de la operación comercial. En el acta se había dejado constancia que el contribuyente emitía comandas, en esa comanda consignaba el valor monetario, o sea, estaban cuantificadas, se había acreditado con el comprobante emitido con el documento no válido como factura, pero tal cual dice la Cámara, no se constató la realización por parte del contribuyente de una operación comercial que haya dado motivo a la infracción, que es justamente la emisión de comprobantes sin las debidas formas. O sea, desde un punto de vista probatorio, acá, y por esa razón, la Cámara revoca justamente la clausura. Y en términos similares lo hace también la Cámara de Apelaciones en la Sala A, en la causa MSA, así está dispuesto. Esto es una clausura donde la Cámara también llega a la conclusión que no procede la clausura, acá se revoca por la sola utilización de los controladores fiscales de vieja tecnología. Sabemos, las normas vigentes, se dejó de lado los controladores fiscales de vieja tecnología, cinta testigo, ahora son de aplicación las de nueva tecnología, pero la causal de clausura
del artículo 40, y esto es lo que no tenemos que perder de vista, es la falta de emisión de facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones, siguiendo la forma, los requisitos y las condiciones establecidos por la FIP. El tema de que no se utiliza el controlador es una infracción formal genérica, pero no da origen a la clausura. Y acá tenemos que advertir que en el acta de constatación no se aportaron los comprobantes respaldatorios correspondientes o la copia de los tickets respectivos que permita acreditar suficientemente la existencia de las operaciones comerciales en cuestión. Esto es lo que estaría dentro del 40A y la correspondencia con los controladores fiscales de qué se trata. Otro tema vinculado a la prueba. En el caso AFIP contra Fredo, una ejecución fiscal donde el Juzgado Nacional de Primera Instancia, y para esto se remite a decisiones de la Corte Suprema, llega a la conclusión que no es posible exigir al contribuyente anticipos ni intereses de los anticipos en el marco de una ejecución fiscal si el contribuyente presentó la declaración jurada y esa presentación de declaración jurada determinó un quebranto impositivo, es decir, la no obligación de pagar el impuesto. Esto está basado en la naturaleza jurídica de un anticipo. Es una presunción de empresa en marcha, una presunción que mantiene esos resultados. Pero en el caso de no mantenerlo, como es el caso del quebranto, no corresponde ni la exigencia de los anticipos ni de la actualización. Bueno, y seguimos con los anticipos extraordinarios. En este caso, una sentencia que nos viene de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde llega a la conclusión de la procedencia de la medida cautelar por anticipo extraordinario de ganancias ante la no reiteración de ganancias por enajenación de activos realizados por única vez. La realización de activos que había realizado el contribuyente dio origen a un importante beneficio impositivo. Pero en el periodo fiscal posterior, por donde se están discutiendo los anticipos, esa enajenación ya no se dio, porque esto había sido realizado por única vez, y esto entonces está en términos de alguna forma similares con el caso anterior, y entonces desde ese punto de vista la Cámara otorgó la medida cautelar correspondiente. Un caso también interesante, las palmitas argentinas, el concepto de edificio en el caso de venta y reemplazo de bienes, que no incluya la construcción sobre terrenos rurales. Un caso realmente muy interesante, porque este concepto de edificio, entonces, según la Cámara, no resulta de aplicación cuando estamos en la construcción en terrenos rurales. De la Cámara de Apelaciones de la Sala 4, el caso Pesquera Transantarctic, la situación de las sucursales en el país de empresas constituidas en el exterior que se asimilan a sociedades constituidas en la República. Así, la Cámara confirma la decisión del Tribunal Fiscal en cuanto consideró que, de acuerdo con la letra de la ley del impuesto a las ganancias y de una perspectiva fiscal, las sucursales en el país que fueron constituidas en el exterior se asimilan a sociedades constituidas en la República Argentina y por lo tanto se le aplican las mismas reglas de reconocimiento de ingresos y deducibilidad de gastos, tal cual lo establece la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 14. Otro caso realmente muy interesante es el caso Rimoldi del Tribunal Fiscal de la Sala B. Este es un tema que se discutió en el impuesto a las ganancias, un contribuyente que tenía varias empresas que se dedicaban al negocio de turismo estudiantil a través de lugares donde se hacían eventos, y este contribuyente en un momento decide desprenderse de esta actividad, por lo tanto procede a vender las acciones correspondientes y aquí se discute entonces si se genera o no
el hecho imponible, si se aplica la teoría de fuente o no se aplica la teoría de fuente. Muy interesante este fallo donde en este negocio de las discotecas estudiantiles, que se mantienen como una inversión permanente, y esto lo hace el contribuyente por 25 años, cuando decide retirarse, obviamente no se está generando el hecho imponible y por lo tanto aquí el Tribunal Fiscal dispone revocar la resolución que en sentido contrario había sido establecido por la Administración Tributaria. El caso Sampaolesi, acá de la Cámara Federal, de la Sala 4, nos plantea otro tema que es el de la presunción. En este caso, la Cámara dispone que procede el ajuste de impuesto a las ganancias que había realizado el fisco en base a esas diferencias detectadas entre las declaraciones que había realizado y las acreditaciones bancarias. Y siguiendo con el impuesto a las ganancias, un caso interesante, Banco de Valores, Sociedad Anónima, Sala 4 de la Cámara, donde nos dice esta doctrina de la Cámara que no resultan deducibles el impuesto a las ganancias, las multas aplicadas por el Banco Central por sanciones administrativas. Esto por formar parte del riesgo empresario, de una actividad ilícita que mal se puede reconocer su deducción al tratarse justamente de sanciones administrativas. Y en una línea similar, la Sala 1 de la Cámara, en el caso Loma Negra, llega a una conclusión parecida respecto de la imposibilidad de deducir las multas impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con un argumento similar, o sea, en raíz de originarse en una actividad ilícita. Tema de salidas no documentadas, acá es el Tribunal Fiscal en la Sala B, que concluye que procede el impuesto a las ganancias de salidas no documentadas en una entidad gremial. Por más que la entidad gremial se encuentra exenta del impuesto a las ganancias, lo es para el resultado de su actividad, pero no respecto de las salidas no documentadas. También interesante el caso Tecnal del Tribunal Fiscal de la Sala B, donde el tribunal concluye en que no procede la deducción impuesto a las ganancias de la previsión para juicios laborales, que es lo que había hecho el contribuyente. ¿Por qué es esto? Porque la ley solo permite, solo admite la deducción de tales importes como un gasto más, pero esto en la medida que se encuentre devengado en los términos del artículo 18, circunstancia que no acontece en autos por carecer esos juicios laborales de sentencias firmes. En realidad era una previsión que había realizado el contribuyente. El caso Urbe Construcciones, acá se confirma el ajuste que realizó el fisco en materia de ganancias e IVA por emisión de notas de crédito, tema que nos habló antes Cecilia, que anulaban facturas respectivas, pero cuando el fisco hace el control respecto del adquirente, se da cuenta que el adquirente no recibió esa nota de crédito, sino lo hizo 2 años después, y por esta razón decide entonces confirmar el ajuste de la administración tributaria. Un caso de la Cámara Federal, también muy interesante, la conclusión que las gratificaciones por compromisos de confiabilidad y no competencia no se encuentran sujetos al impuesto a las ganancias. Acá se sigue la doctrina de la Corte, pero sí lo están otras situaciones que generan el pago que realiza la empresa vinculado a las acciones o al plan de acción de plan de pensión basado en el ahorro que sí estaría sujeto al impuesto a las ganancias. También interesante el caso G4S, Servicios de Seguridad de la Cámara Federal de la Sala 3, donde acá se llega a la conclusión que la absorción de las pérdidas acumuladas con el aporte irrevocable implica, dice la Cámara,
una reclasificación del patrimonio neto del contribuyente, con lo cual, con este criterio, al ser una reclasificación del patrimonio neto, no puede asimilarse a un ingreso, a una condonación o a un enriquecimiento gratuito, y de esta forma se revoca la determinación practicada por el fisco. Nuevamente aquí tenemos un caso, un tema que venimos señalando, la posibilidad de liberar la impugnación del crédito fiscal del IVA en los regímenes de regularización. Y acá aparecen en este caso del Tribunal Fiscal las dos situaciones que tenemos en la práctica. Primera situación, Ley 26860. Se admite la liberación del crédito fiscal del IVA por facturas apócrifas, por la regularización de la ley 26860, y acá no se hace más que aplicar la doctrina de la Corte en el caso Coparoni del año 2018. Sin embargo, no se hace lugar a tal liberación en el caso de la regularización de la ley 27260. Recordamos que el criterio que acá impera es que establece la ley de regularización original. Establece expresamente la posibilidad de poder liberar estos ajustes o lo excluye. Y esto justamente por ser normas tanto la 26860 como la 27260 que se expidieron en sentido contrario. De la Cámara Federal de Salta, y acá en una versión anterior, llega a la conclusión que la reforma introducida por la FIP en la reglamentación consistente en el ingreso y liquidación de divisas como requisito para el recupero del IVA exportación, con efecto para las presentaciones en trámite, o sea, esta modificación legal se dio en aquellos casos de trámites que se encontraban pendientes, dice la Cámara, esa situación que implica un derecho adquirido para el contribuyente tiene como efecto un avasallamiento justamente de ese derecho adquirido, y por lo tanto se revoca también aquí la posición de la administración tributaria. El caso ANSUC trata también un tema interesante, el Tribunal Fiscal, la conclusión de la improcedencia de compensar el cómputo de pago a cuenta del impuesto al cheque en las determinaciones de oficio de dicho tributo por el sistema organizado de pagos. El contribuyente tiene un sistema organizado de pagos, no pagó el impuesto al cheque, la determinación que sabemos que existe, ya convalidada por la Corte, y el contribuyente intentó que en la determinación de oficio se le reste lo que debería computar como crédito fiscal. Esta es la parte que el Tribunal Fiscal interpreta que no es así. La determinación es por el total y después tiene derecho el contribuyente a realizar el cómputo correspondiente. En la Cámara Federal de la Sala 3, el caso Fuckelman, la exclusión del monotributo por haberse superado el límite de ingresos no correspondiendo a la figura de reintegro de gastos. Es decir, cuando nosotros tenemos que determinar el monto de ingresos para que quede el contribuyente excedido del monotributo, tenemos que hacerlo en base a los ingresos producidos por su actividad de venta de bienes, de prestación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema que se discute es qué pasa si hay un reintegro de gastos. El reintegro de gastos, que acá se había facturado, el reintegro de gastos debe sumarse a esos ingresos. La conclusión de la Cámara es que no, porque justamente no responde a lo que son los ingresos del monotributo. Y en este caso concreto era un viaje al exterior donde se había pagado con tarjeta de crédito determinado tipo de efectos, y por esa razón entonces se llega a la misma conclusión. Un caso que también queremos destacar, el caso DAF, es el de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, la Sala B. Ya estamos redondeando nuestra presentación, que se analiza la responsabilidad penal del presidente de una sociedad anónima
pero que lo hace con carácter nominativo o formal. Esto tenemos muchos casos que pasan en la práctica, donde hay un verdadero ejecutor de este tipo de maniobras que queda totalmente fuera de los mandatos legales, pone a alguien como presidente de la sociedad, ese alguien como presidente ejerce la función de presidente en forma nominativa o formal y entonces en este caso se discute si le alcanza o no, por esa razón, la responsabilidad penal, concluye la Cámara que sí, por los distintos argumentos que en definitiva analiza. Bueno, aquí entonces hemos terminado con esta reseña.